cuál es? Ay, qué bonito, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen pues la palabra de Dios. Vamos a entrar entonces al primer mandamiento y quiero que lo tengamos en cuenta. Dice así la escritura, Santiago capítulo 2 verso 19. Vamos a leer. Vamos a comenzar desde el cielo para conocer lo que la palabra de Dios enseña. Amén. A ver, la pantalla está lista. Santiago capítulo 2 verso 19. Gloria a Dios. ¿No lo han encontrado? Ok. Léanlo por favor. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios creen y tiemblan. Arranquemos pues conociendo el primer mandamiento. En el mundo cristiano de hoy hay mucha ignorancia acerca del primer mandamiento, ya que el primer mandamiento arranca precisamente con este contexto. ¿Qué cosa conocen y creen los demonios? Porque los demonios no tienen la fe que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una fe preciosa, más preciosa que el oro, ¿cierto? Y el oro es lindo, pero la fe es superior. Así que el que tiene fe es más agradable que el oro. Pero consideremos, ¿qué creo yo? ¿Qué creo yo? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué cree la iglesia a la que pertenecemos? ¿Cuáles son sus bases doctrinales? Porque el concepto puede ser muy confuso en algunos casos, porque hay personas en algunas iglesias que no saben lo que cree su iglesia. Y hemos preguntado a veces, hermano, ¿y cómo es que bautizan en su iglesia? Y uno dice, pues mira, hermano, que yo la verdad no me acuerdo. No me acuerdo cómo es que bautizan en la iglesia, pero yo creo que ha de ser así. O sea, no tienen un concepto claro de lo que creen. Pero nosotros sí tenemos un concepto claro de lo que creemos. Pregunto, ¿qué creen los demonios? ¿Qué creen los demonios? ¿Acaso los demonios creen que hay 3 dioses en el cielo? ¿O que existe una Trinidad? Entonces la Biblia es clara. Tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Le tienen temor a este único Dios, porque el Dios que ellos tienen saben que no es Dios competente, pero sí conocen a este que es competente. ¿Por qué los demonios creen que Dios es uno? Es una buena pregunta. Prediquen conmigo. A mí me gusta que la iglesia predique en las enseñanzas. ¿Por qué? Exacto. Porque los demonios fueron ángeles antes de ser demonios y pertenecieron al reino de Dios. Y ellos saben que en el cielo no habían más dioses. Ellos saben que en el cielo no estaba otro Dios aparte del que existe. Por eso no hay ninguna duda en los demonios de conocer que Dios es uno. ¿Dónde está la confusión del mundo ahora? Es que hay muchos predicadores que han llegado a creer que existe más de un Dios, cuando eso es totalmente idolatría. Porque la idolatría no es solamente creer en los ídolos. La idolatría es creer que existe más de un Dios. Todo hombre que llegue a creer que hay más de un Dios es idólatra. Nosotros somos conscientes de que no creemos que hay más de un Dios. Nosotros creemos que solo hay un Dios. Por eso tú crees que Dios es uno.
bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Así que Dios es uno. El mandamiento principal arranca diciendo y fomentando y enseñando que los hombres conozcan que Dios es uno. Eso es mandamiento. Dios es uno. Amén. Ok. El primer mandamiento está compuesto en dos aspectos muy importantes. Y yo quiero que lo comprendamos. El mandamiento principal está compuesto en dos estructuras que son precisas de notar nosotros. Uno es que Dios es uno y el otro es que a este uno se debe amar. Eso arranca así. Y tome la Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. El hermano lo recitó ahora. Póngamelo, por favor, en pantalla. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 hasta el verso 6. Y dice así. Qué preciso que lo comprendamos. Esa ley, cuando Moisés le quiso dar los mandamientos al pueblo, les enseñó entonces a considerar este mandamiento. Desde que nosotros leemos Deuteronomio, usted encuentra en el capítulo 5 los mandamientos, ahí expresados cada uno en su orden sistemático. Y luego vemos el hincapié que hace Moisés al explicarle al pueblo lo que debía de escuchar. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El 5. ¿Y qué más dice? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ese mandamiento fueron las instrucciones que le dio Moisés a la familia. Digan conmigo, a la familia. Este mandamiento se transmite por familia, familiarmente. Los mandamientos se aplican en la casa, ¿cierto? Los mandamientos se aplican en la casa. ¿Qué debían de conocer las familias? Todos los padres de Israel debían reunirse con su familia en sus casas y leerles la Torá. Y ellos tienen en las puertas este versículo. Este esquema lo tienen en sus puertas todos los judíos y en los techos, en las entradas y en los postes. Era mandamiento que ellos tuvieran en cuenta conocer lo que Dios demandaba. ¿Por qué quiso Dios que supieran que solamente había un Dios? Porque Dios sabía que iba a venir la confusión, porque se levantarían otros criterios acerca de que existe más de un Dios. Y eso de que existe más de un Dios ha pululado por todos lados. La iglesia tradicional se inventó una doctrina en el año 325 llamada la doctrina de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres divinas personas. Así que eso ha tomado fuerza en todo este hemisferio occidental. En el oriente no es muy creíble esa doctrina, pero aquí ha tomado mucha fuerza. Así que hay mucha gente que todavía pululan en sus pensamientos pensando de que en realidad sí hay tres. Y entonces los pastores que transmiten la enseñanza le han enseñado a la gente que hay tres. Y cuando van a leer la Biblia se la leen pensando que hay tres. Y cuando van a empezar el culto le dicen, bueno, damos la bienvenida al papá.
También le damos la bienvenida al Hijo. Y por último al Espíritu Santo. Denle la bienvenida a los tres. Eso desarticula el mandamiento principal. Porque eso se llama idolatría. La idolatría es creer que existe más de un Dios. Y resulta que solo hay un Dios y el mandamiento es claro. Solo hay un Dios. Este texto que está aquí tiene su texto principal, porque el contexto de la unicidad de Dios, de que Dios es uno, se contextualiza en base de las palabras que Jesús mismo dice. Tome la Biblia. Vamos al texto de este contexto, por favor. San Marcos capítulo 12, verso 28. Aquí sale a la escena del cuadro del mandamiento número 1 Jesucristo para explicarlo. Y vamos a escuchar la explicación del mismo Jesús. Porque puede ser que el pastor diga una cosa, pero ¿qué dice Jesús? Mateo capítulo 12, versículo 28. Perdón, Marcos capítulo 12, verso 28, correcto. ¿Cómo dice? Acercándose uno de los escribas que le oía disputar, sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, que los 614 y los 10 arrancan con este. Observe el 29. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos? Diga conmigo: uno. Uno. Y al que está a su lado dígale: uno. Uno. Si le han hecho creer que hay tres, le están mintiendo. Porque el mandamiento principal dice que es uno. Y esto lo está diciendo Jesús. Si queremos decir que el pastor está equivocado, pues diga también que Jesús se equivocó. Pero mire el verso 30. Jesús le respondió eso y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Principal significa el más grande. Principal significa el más valioso. Y principal significa el primero. ¿Me está entendiendo? Ok, quiero que entendamos entonces, porque estamos en una escuela hoy para aprender. El verso que sigue, por favor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, que todos los mandamientos son inferiores una vez que tenemos estos. El mandamiento principal se centra, uno, en que Dios es uno y en que yo debo amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. A ver, diga conmigo: con toda mi alma. Dígalo más fuerte: con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Por eso todo lo que respire, alabe a Jehová. Qué importante es que la iglesia llegue a entender: este mandamiento va más allá de lo que usted imagina. Porque amar a Dios con toda la fuerza, Pablo viene y lo explica. Y lo explica bien en Romanos, esos mandamientos. Porque Pablo vino y tomó los mandamientos y los desmenuzó. Y le sacó todo el jugo exprimiéndolo y le colocó a usted el té. Y el que hace esto es el que guarda la ley. Y Pablo comenzó a decir: porque toda la ley y sus mandamientos se expresan en uno solo:
Porque el que ama no hace nada indebido. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Diga conmigo el amor. Cuando uno ama a Dios y uno se enamora de Dios, vive feliz porque lo ama y vive para agradarlo. No es igual cuando uno se ha enamorado de esa persona con la que vive. No vive pensando en otra cosa sino en él o en ella. ¿Cierto, Jesús? ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde se puede ir que no piense en su hada? ¿Eh? ¿Verdad? Entonces, consideremos. El mandamiento está enfocado que yo tengo que tener escrito ya en mi mente que Dios es uno. Digan conmigo uno. Desde que alguien me diga a mí que Dios no es uno, sino que son tres, eso ya rompe el contexto del mandamiento. Primero que todo porque la escritura me enseña a mí a que yo debo de amarle. No dice debo de amarlos. Debo de amarle a él, no a ellos. Porque si me toca amar a tres, tendría que cambiar el contexto. Porque si fueran tres, el amor estaría compartido. ¿Sí me comprenden? Así que esas doctrinas que han surgido son antegóricas porque no tienen un completo conocimiento de causa en cuanto a la palabra de Dios. Y se caen por su propio peso porque no pueden ser sustentables. Un uno no se divide. Un dos se divide. Un tres puede dividirse. Pero un uno, ¿en qué lo divide? ¿Qué puede hacer de un uno usted? Dios es indivisible. Es único, absoluto en potencia, eterno en deidad. Así que cuando yo miro a Dios en su palabra, Dios dejó para el pueblo de Israel el mandamiento de que debían de saberlo todas las familias de Israel, que Dios es uno. Uno. Es un gran trabajo de nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos nuestro conocimiento de doctrina. Los judíos son conscientes. Usted no va a encontrar un judío que cree en la Santísima Trinidad. ¿Dónde ha visto usted un judío creyendo en la Santísima Trinidad? Eso es catolicismo. ¿Sí me está entendiendo? Ellos inventaron la Santísima Trinidad. Y está comprobado. La enciclopedia. Está comprobado que ellos fueron los inventores de eso. Pero la Biblia es clara en todos sus sentidos. Nunca la Biblia me ha mostrado a mí tres dioses. Lo que ha habido es una mala interpretación de los aspectos gramaticales de la palabra. Porque siempre que la Biblia se refiere a Dios, no se refiere a varios, sino que siempre se refiere a uno. Y quiero que ustedes lo entiendan, por favor, porque hay textos muy explícitos. Los judíos tienen una fe. Una fe. Y esa fe la guardan. A la iglesia les fue dada una fe. Un Señor. Una fe. ¿Cuánta fe? Y un bautismo. La iglesia tiene que tener esa fe. Y Judas capítulo 1 dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez le ha sido dada a los santos. Nosotros tenemos una fe, dije Pedro, más preciosa que el oro. Porque lo que nosotros sabemos, esto es más grande. Maravilloso. ¿Cómo llegamos al conocimiento de que solo hay un Dios? Cuando todas las corrientes dicen que hay tres. La Biblia se nos reveló a nosotros
Por la misma inspiración determinada de la palabra de Dios. Porque Dios a la palabra le ha dado su propia inspiración. Y cuando uno la lee, a través de la lectura, Dios puede hablarle a uno. Y mostrarle. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tomemos la palabra de Dios, por favor. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Observe. Léalo desde el 5, por favor. 1 Corintios capítulo 8, verso 5. Porque hay unos conceptos religiosos que muchos pululan en todas partes. Pero quiero que entendamos aquí, por favor, un poco más para que su fe esté bien anclada. Tenemos una fe bien anclada que no se mueve para ningún lado. La gente que se mueve de su modo de pensar es porque nunca estuvieron anclados. He conocido personas que conocen la unicidad de Dios y terminan siendo trinitarios. Se fueron a iglesias por allá donde les predican cuentos, pero es porque no tenían una fe preciosa. Porque nosotros tenemos una fe preciosa, más preciosa que el oro. Amén. Lea. Porque aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, hay muchos dioses y muchos señores. Pero, digan pero, el verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y solo hay un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que el medio siempre ha sido el mismo. ¿De dónde venimos? No somos la evolución del mono. Nosotros somos la creación de un Dios invisible, que hizo un hermoso plan. Y la Biblia explica y dice que a todos los hizo a las imágenes de ellos. O dice a la imagen de Él. Cuando dice Él, ¿se refiere a uno o se refiere a varios? Entonces el mandamiento siempre dirá que solo hay uno. Dios hizo al hombre a imagen de Dios, ni siquiera de dioses o de varios. De Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y dijo Dios, ni siquiera dijeron los dioses. Porque los conceptos que hay, que pululan en la mente de muchas personas que tienen fe equivocada, dicen que cuando se creó el cielo y la tierra estaba el papá con el hijo haciendo las cosas. ¿Y cómo ignoran las escrituras? Porque el hijo no existía. Porque el hijo es una manifestación temporal de Dios. Y vino en el cumplimiento del tiempo, la profecía a cumplirse, hasta que apareció la Virgen. Antes de María no había hijo. ¿Comprenden? No, pero ya Dios tenía en el cielo al hijo. No es verdad. Consígame un texto que lo diga, que el hijo estaba allá con el Padre. Lo que hay son textos sacados de contextos. Y cuando la gente saca los textos de contexto, entonces encuentra pretextos para decir cosas. Pero eso no es verdad. En la Biblia es clara y la Biblia enseña que solo hay un Dios desde el principio hasta el fin. Y Judas, que ya está casi en el último, los penúltimos libros de la Biblia, Judas 1:24, dice: al único y sabio Dios, nuestro Señor, sea honor y gloria. Porque es claro para decir que solo hay un único Dios. Entonces el mandamiento arranca precisamente que existe un solo Dios y que ese único Dios que existe, porque ahí es donde nosotros podemos fallar. Diga conmigo, fallar. Es que yo creo que Dios es uno, pero no lo amo.
como se debe amar. Y ahí yo rompo el mandamiento. Porque a Dios hay que amarlo con todo el corazón. A ver, corazón. Es que nosotros le dijimos a los hijos: mi muñequito lindo, mi bebecito lindo, yo te amo con todo el corazón. O sea que usted tiene un corazón para amar todo con ese mismo corazón. Nosotros sí amamos, pero con todo no. El todo lo debe cerrar Dios. Te amo con toda mi fuerza. Todas las fuerzas deben de ser para amar a Dios. Es cierto que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa. Te amo con toda mi alma. El único que debe ser amado con toda el alma es Dios, porque es en quien se centra el mandamiento. ¿Me entendió? Dios no pidió que usted lo amara con un poco del corazón, ni con un poco de fuerza, ni con un poco de la mente. Dice, es con toda tu mente. Es decir, tu mente tiene que estar desde el principio hasta el fin comprendiendo, adorando y buscando de Dios. El amar a Dios, eso encierra bastante. No es simplemente creer que Dios es uno, sino que yo tengo que hacer lo que me corresponde, cómo cumplir el mandamiento. Y debemos de amarlo. Y en esto la iglesia tiene que crecer. Si yo le preguntara de un 1 a un 100, ¿cuánto ama a Dios? ¿Qué respuesta tiene? ¿Ama a Dios el 100 usted? ¿O ama a Dios un 60? Si le tocara escoger entre servir a Dios y hacer otras cosas, ¿cuál haría usted? ¿Seguros? ¿Están seguros? Porque a Abraham le preguntó Dios: ¿me amas? Y él dijo: te amo. Entrégame a tu único hijo entonces. Y ahí es donde se puso en evidencia el amor que le entregó al hijo. Fíjense que a nosotros nos cuesta a veces separar el tiempo de Dios con el tiempo de mi trabajo. Separar el tiempo de Dios con el tiempo de mis ocupaciones. Porque para todo lo que se quiere bajo del cielo hay tiempo y hay hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el tiempo de Dios y cuál es el mío? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Y cuántas horas tengo que adorar a Dios yo? ¿Cuántas? ¿Ah? ¿Cuántas? 2, ¿verdad? 2 horitas. Viene la pregunta: ¿acaso yo adoro a Dios las 2 horas? ¿O me gasto todas las 24? ¿No se han dado cuenta entonces que a veces tratamos de luchar? Porque usted conoce el tiempo de Dios y conoce el tiempo suyo. ¿Qué día es hoy? Domingo, ¿no? Mañana, ¿qué día es? ¿Qué hay que hacer el lunes? ¿Y en la noche? No hay nada, ¿verdad? No tengo responsabilidad mañana. Pero cuando llego al martes, ¿qué hay el martes? ¿Cómo yo sé que el martes a las 7, 6 y media, esas horas le pertenecen a Dios? ¿Sí lo saben? ¿Y qué pasa si yo, en vez de darle la hora que le pertenece a Dios, me las tomo yo? ¿No cree que estoy fallando? Entonces tiene que entender que el amor a Dios, el mandamiento me encierra que yo lo ame a Él por encima de todas las cosas. Eso es mandamiento. Y a Dios hay que amarlo como se debe amar. Cuando usted aprenda a colocar las cosas en su debido orden, Dios no se mete con su tiempo. Por eso todo está organizado. Dios ha demandado un tiempo para Él y un tiempo para usted. A los hombres le dijo: van a trabajar 6 días y el 7º me lo van a santificar a mí.
Y fíjense que cuando un israelita violentaba eso, las consecuencias eran graves. ¿Cierto? Porque ellos ya sabían qué debían de hacer. Así que todos los israelitas, el viernes a las 6 de la tarde ya estaba santificado el día. Ese día no fritaban frijoles. Ese día no cocinaban carne. No cocinaban maíz. Todo lo hacían durante las horas del día, preparaban la comida porque mañana no prenderían fuego. Las mezquitas de... Ajá. No vuelven a contestar el teléfono hasta el sábado a las 6 de la tarde. Bueno, y así hacen los adventistas, ¿sí o no, hermana? Así hacen los adventistas, ¿no? El sábado a las 6, ese tiempo le pertenece a Dios. Entonces la iglesia tiene que llegar, porque nosotros no somos adventistas ni somos judíos, pero somos personas que conocemos la ley de Dios. Así que usted tiene que tener en cuenta, el martes de 6:30 de la tarde hasta 8:30, póngale, esas horas son santas. Diga conmigo, santas. ¿Qué se hace en esa hora? Adorar a Dios. Así que voy a conservar lo de Dios. ¿Ya? ¿Comprenden, hermanos? Claro, en la iglesia, no dejando de congregarse. Como algunos son un poco mañosos. Así dice, ¿verdad? Como algunos son mañosos. Hermanos, ¿saben qué fallamos nosotros? En que usted conoce bien los días de trabajo y así llueva, truena y relampaguee, usted se va a trabajar. ¿Sí o no? ¿Y el culto por qué no lo hace? ¿Acaso es más importante el trabajo suyo que adorar a su Dios? Y respetamos el valor que tiene el trabajo porque Dios no se mete con ello. Pero también usted debe respetar el tiempo de Dios. Amén. No se ponga a hervir frío. Ay, que ya me puse los frijoles y no han estado. Hoy no voy a ir a culto porque se me pueden quemar los frijoles. Ah, no, hermano, es que hoy sí me toca lavar. Usted sabe que tengo tanta ropa. Yo creo que Diosito entiende que hoy no lo voy a adorar porque voy a lavar ropa. Porque se inventa cosas que son contrarias al tratar de obedecer a Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Quiere crecer usted espiritualmente? Honre lo de Dios. Amén, hermano. Honre lo de Dios. Honre a Dios. No se invente trabajo el día que tiene que adorar a Dios o la hora que hay que adorar a Dios. De alguna manera eso es totalmente falta de amor. Porque no me diga usted que el día que estaba enamorado y se quedó de ver con el chavo o la chava, usted se inventó chamba ese día. Antes más bien todo ese día se fue para alistarse y no pensar en otra cosa sino en verlo. Con Dios tenemos nosotros que ser fieles también en esa parte. El mandamiento enseña que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el alma. Dios ocupa todo un tiempo de calidad para que nosotros lo adoremos y le sirvamos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Así que el texto dice, tú, aunque hayan muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, se escribe dioses con D minúscula. Porque hay creyentes a esas cosas. Algunos dicen que María está en el cielo. Y entonces Pablo le dice, así sea en el cielo. Que no es verdad que en el cielo hay dioses, porque no los hay. Pero como algunos creen, así sea en el cielo o en la tierra. Para nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Dios. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Ese es el único Dios que existe. El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, del cual proceden
todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amén, hermanos. Pero si le queda alguna confusión, la Escritura enseña para que usted no se confunda, porque hay conceptos de dioses. Tómese un texto, póngale en pantalla por favor, 1 Juan 5:20. Y me pone el 21, porque el 21 tiene una continuación ahí. 1 Juan 5:20. Observe lo que la palabra de Dios dice, porque hay confusiones a veces en el concepto doctrinal de la iglesia. Digan conmigo, lean conmigo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Así que la vida eterna está en el verdadero Dios. Y el verdadero Dios tiene un nombre: Jesucristo. 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 Hijitos, guárdense de los ídolos. Nosotros no somos idólatras. No creemos que haya más de un Dios. ¿Me está entendiendo? Nosotros creemos que solo hay un Dios, y su nombre es Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Diga conmigo, verdadero. Si hay otro Dios es falso, porque el verdadero Dios se llama Jesucristo. Aleluya. Esa es la fe que tiene esta iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Eso creemos nosotros. Este se llama el primer mandamiento. Aleluya. Pero, si hay un pero, porque hay peros, siempre habrán personas que pondrán peros. 1 Juan 2:23. Colóquele. Observe lo que la Biblia dice, porque algunos se confunden en los contextos y en los textos de la Biblia. El contexto es aplicativo. 1 Juan 2:23. Observe. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Digamos gloria a Dios. Esto es verdad. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Y nos ha dado entendimiento para conocer, diga conmigo, conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay dos dioses. El mandamiento es claro: solo hay un Dios, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Por eso el que no tiene al Hijo no tiene tampoco al Padre, porque no hay ninguna separación. El Hijo es el Padre, el Padre es el mismo Hijo, pero el Hijo y el Padre tienen un nombre: Jesucristo. Nunca han habido dos, ni nunca han habido tres. Desde que alguien comienza a separarlos como personas distintas o conceptos peculiares diferentes, la persona entra en idolatría, porque la Biblia es clara: solo hay un Dios, y el mandamiento arranca con uno. Amén, hermanos. Diga gloria a Dios. Pero por si a usted le quedara un poco de espacio, el apóstol Juan dice en el capítulo 10 verso 30, que ustedes ya lo conocen. Juan capítulo 10 verso 30. Ya vamos a terminar, denme un poquito por favor. Juan 10:30. Se lo saben de memoria, ¿no? Porque hay conceptos a veces y los confunden. Yo y el Padre. Qué fácil de aprender este versículo, ¿no?
David somos uno. ¿Puede entrar uno así? Entonces el texto se descontextualiza ahí. Lo que pasa es que el Padre no es una persona. El Padre es un ser que es espíritu. Y el Hijo es una manifestación de Dios en carne. Así que el cuerpo que Él empleó, a lo que se le llama hijo, es lo que nació. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que hijo significa lo que es nacido. Hijo significa lo que es nacido. Así que Jesucristo se llama hijo porque nació. Pero para que Él sea uno con el Padre, está diciendo que el Padre está dentro de Él y que Él y el Padre están fusionados. Y la Biblia es clara, Dios estaba en Cristo. Dice así, ¿verdad? 2 Corintios 3:18. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, pero a nosotros nos entregó la palabra de la reconciliación, como si Dios rogara por medio de nosotros reconciliados con Dios. Considere entonces el valor que tiene, porque la palabra de Dios nunca ha prestado las condiciones para decir que exista más de un Dios. Nunca, nunca, nunca. Pero ahora hablábamos con el hermano en la mañana, porque hay unos conceptos de un pensamiento muy confuso y equivocado. La Biblia dice que Jesús, cuando murió, descendió a las partes más bajas de la tierra y fue y les predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3 versos 17, 18 y 19. Y entonces allá les predicó y luego subió de las partes más bajas de la tierra y llevó, dice Efesios capítulo 4 versos 8 y 9 hasta el 11. Subió y llevó cautiva a la cautividad y le regaló dones a los hombres, y a unos los puso de apóstoles, a otros de profetas, a otros de evangelistas, a otros de pastores y a otros de maestros. Y ese que subió es el mismo que había descendido abajo, y el que subió es el que descendió, y es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Y a Él, no dice a ellos porque nunca he hablado de otro, a Él están sujetos todos los principados y todas las potestades. Y el que subió se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso. Digan conmigo: diestra. Subió y se sentó a la diestra en las alturas, en los cielos. Y Hechos capítulo 7:51, 8:51 explican. Dijo Esteban: veo los cielos abiertos, veo al Hijo de Dios, a Jesús, sentado a la diestra de Dios. Y está hablando que está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Entonces viene una confusión de los que interpretan las escrituras al revés. Pedro dice que son indoctos, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces dice: aquí está sentado el papá y aquí está sentado el hijo, porque se sentó a la derecha del Padre. Y la Biblia viene y quita el velo. El cielo se abre y deja ver al cielo, y abre todo lo magnífico del cielo. Y resulta que en el cielo no está sentado otro aparte de Él. Tome la Biblia, con esto quiero terminar. Apocalipsis capítulo 4 versos 1 y 2. Léalo un poco rápido, por favor.
Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y verso 2. El 1, léame el 1. Después de esto miré aquí una puerta abierta. ¿Dónde? Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, porque al cielo no se puede entrar de otra manera. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿cuántos tronos había? Y entonces, ¿por qué se inventaron que el hijo está a la derecha del papá? ¿Acaso el cielo está equivocado? ¿O fue que en ese momento quitaron el otro trono y solo dejaron uno? La Biblia es clara. El que subió es el que se sentó en ese trono. El único que está sentado se llama Jesucristo. No hay otro Dios aparte del Señor que creemos esta iglesia, porque para nosotros solo hay un Dios. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Ese es el mandamiento que creemos, que solo hay un Dios. Póngase en pie, por favor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Que nos quede claro, el mandamiento principal está enfocado en estos dos aspectos: el amor que tenemos a Él y el conocimiento de que solo Él existe. No hay otro ser que sea digno de adoración. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. Si hubieran tres, diría: a ellos solos les adorarás. Pero la Biblia es clara: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le servirás. Nosotros no tenemos a más de un Dios para servir. Solo tenemos un Dios para servir, y su nombre es magnífico, su nombre es glorioso, su nombre es santo, su nombre es potencia, su nombre es autoridad, su nombre es redención, su nombre es reedificación y su nombre es salvación. Jesucristo es el nombre del único Dios verdadero. Aleluya. Amado Jesús, te damos gracias, Dios bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy iniciamos el estudio de los mandamientos. Gracias por enseñarnos que tú eres el único Dios verdadero. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por la hermosa palabra que en esta mañana nos has dado, Señor. Nos vamos a nuestros hogares llenos del conocimiento, de conocerte y entenderte que solo tú eres Dios. Gracias, 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 Jesús, por tu palabra. Que esta palabra quede en nuestros